Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, en el estado de Guanajuato, en México. Hoy es jueves 23 de febrero del año 2023. Mira, en este video quiero compartir, pero antes Andrés Manuel y la campana histórica. Pues sí, muchos me dicen que estoy medio loco, que deja de estar diciendo eso, ¿a poco crees que te van a hacer caso? Eso no es importante. Mira, yo creo que lo más importante es lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno siente. Y yo creo, siento y pienso que Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, merece tener la campana histórica, la que tocó Miguel Hidalgo y Costilla en su parroquia histórica. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. A mí me parece que el INE, el Instituto Nacional Electoral, requiere una remozada fuerte. Y no solamente el INE, el sistema político nacional, la organización de nuestro país, los tres poderes requieren un replanteamiento nuevo. Esta manera de abordar la realidad, de entender el mundo, es algo que venimos practicándolo hace ya, pues cuando menos 2 siglos, prácticamente desde que surge el país como nación independiente. Pero me voy a centrar en el caso del INE, Instituto Nacional Electoral. Y voy a empezar a hacer mi análisis a partir de explicar por qué se habla de que estamos saliendo del periodo neoliberal. ¿Qué quiere decir neoliberalismo? En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, que fue una revolución liberal, porque planteó la libertad como algo fundamental en el ser humano. Y el lema de la Revolución Francesa era égalité, liberté et fraternité. Igualdad, libertad y fraternidad. Era el gran planteamiento de la Revolución Francesa. Por esa época vive Adam Smith, a quien se le considera el padre del liberalismo, el padre de la economía entendida como una área ya bien definida de la ciencia, la economía como una ciencia. Pero surge con la idea del liberalismo. Si se daba la libertad en el ámbito político, con el surgimiento de la Revolución Francesa y todo lo que tuvo que impactar en el mundo, por ejemplo, en el norte del país, pues, con Norteamérica, con los Estados Unidos de América, el surgimiento de la que hoy es una gran potencia, y con influencias en todo el mundo. La economía también tiene su proceso de transformación. Tal vez es este escocés Adam Smith, autor del texto La riqueza de las naciones, el origen y naturaleza de la riqueza de las naciones, que lo escribe en 1779, pues veníamos de una sociedad en la que era gobernada políticamente por una casta, por un grupo que se sentían representantes de los dioses, que era por herencia, porque así debía ser. Y entonces Adam Smith plantea que así como en la política todos somos iguales, pues que en la economía también es importante que los actores de la sociedad, los que se encargan de producir los bienes y servicios que requiere un ser humano, una sociedad, requieren vivir en libertad. Y surge el liberalismo económico,
que por cierto yo lo recuerdo muy bien con una expresión en francés de mis épocas de estudiante. Aquí está: laissez passer, laissez faire. Dejen pasar, dejen hacer, o dejar hacer, dejar pasar. Sería la traducción, me parece, más propia en español. ¿Qué es lo que tiene que hacer la política, el mundo de la política en la economía? Los políticos no tienen por qué dedicarse a controlar la economía, a controlar la producción de mercancías, no tienen por qué dedicarse a producir zapatos, maíz, no, eso se tiene que dejarse a las leyes del mercado. Y es la principal, las leyes de la oferta y la demanda. Si alguien ofrece unos zapatos y alguien los necesita y los compra, en la sociedad se va a regular el precio y la existencia. Si mucha gente pide muchos zapatos, pues se van a producir muchos zapatos. Y el que hace los zapatos, pues va a vender su trabajo de manera que pueda vivir dignamente. Y el que compra los zapatos, pues no va a dar su casa por un par de zapatos, va a dar su trabajo de un día o de mediodía. Es decir, las leyes del mercado, ellas son las que van a regular las actividades económicas. Laissez-passer, laissez-faire. México, durante el siglo XIX y una buena parte del siglo XX, pues había una predominancia de las clases políticas. En la colonia y el siglo XIX, pues mira, había una gran intervención del Estado, pero para favorecer a una clase privilegiada, o la clase privilegiada era la que se hacía del poder y aparte era la dueña de los grandes consorcios de las grandes empresas, era la dueña de la economía. Viene la Revolución Mexicana en el siglo XX y esto tiende a cambiar, tiende a acercar a los extremos, los extremadamente ricos que no sean tan ricos y los extremadamente pobres que no sean tan pobres y que no sean tantos. Esa es la causa principal de la Revolución Mexicana, mucha pobreza y unos cuantos concentrando la riqueza. Surge la etapa constitucionalista en México, la etapa de tranquilidad, la etapa post-revolucionaria, la presencia de Emilio Portes Gil, de Plutarco Elías Calles, el surgimiento del PRI, el surgimiento de Lázaro Cárdenas, de Miguel Alemán, y hasta los 70s parece ser que las cosas se van al otro lado. Hay una gran intervención del Estado y tal vez el caso extremo es en la época de Luis Echeverría Álvarez, en las que para salvaguardar los empleos, pues el Estado mexicano, el país, el gobierno mexicano, se dedicaba a producir cigarros. Rescataron una empresa aquí en Irapuato, Guanajuato, y el gobierno mexicano era el dueño de la empresa productora de cigarros para salvaguardar los empleos. Había una distorsión del mercado. Entonces el precio de las tortillas lo determinaba el Estado, el precio del gas, el precio de la energía eléctrica, el precio del maíz, de los elementos fundamentales de la vida diaria. El mercado tenía muy poco peso. Además, vivíamos en una economía de mercado cerrado. En México producíamos lo que consumíamos y si había que traer de Estados Unidos o de otro país, era a través del contrabando, a través pues no había posibilidades legales. Con Miguel de la Madrid Hurtado empieza la búsqueda de un nuevo modelo, de un modelo económico liberal, donde el Estado mexicano,
el gobierno mexicano debe sacar las manos de la economía. Carlos Salinas de Gortari es el padre del neoliberalismo en México. Yo creo que el verdadero padre es Miguel de la Madrid Hurtado, un presidente oscuro, pero muy malo y con muy malas intenciones. Digo, y por ahí anda su hijo que, bueno, mejor no se vaya a enojar por lo que uno dice. Ahora resulta que ya no puede hablar uno de los hombres públicos porque pues, se enojan los cercanos, y más cuando hacen cosas indebidas y cuando sus descendientes están disfrutando del dinero mal habido, pues quisieran que hablaran bien de su gente, pero pues si han hecho cosas indebidas, pues hay que asumir la responsabilidad de los actos, que además no son de ellos, pero pues ni modo. Con Carlos Salinas de Gortari, el gobierno mexicano saca las manos de los bancos, de los aviones, saca las manos de prácticamente de todo. Entonces, en su Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, donde se habla de la solidaridad, pero también se habla de la modernidad del país. Y la modernidad del país, para Carlos Salinas de Gortari, hay que revisar ese documento del Plan Nacional de Desarrollo, que por aquí anda, mira, por aquí debe estar. ¿Dónde está? Por aquí lo tengo. La modernidad entendida como que cada uno de los integrantes de la sociedad asuma su responsabilidad. Y entonces, pues el gas va a costar lo que cuesta, y la energía eléctrica va a costar lo que cuesta, y el teléfono va a costar lo que cuesta, las tortillas van a costar lo que cuestan, y entonces se da el periodo neoliberal. A mí me parece que el planteamiento inicial, tal como lo concibe Adam Smith, no es malo, no es nefasto. Este periodo neoliberal pues debió de habernos llevado a unas mejores condiciones como sociedad. Claro, con una transición difícil, a la hora que te dicen pues ya no te vamos a subsidiar en nada, pues las cosas no son sencillas. Los subsidios no son característica del periodo neoliberal. Pero a mí me parece que el neoliberalismo mexicano, más o menos del 82, 83, hasta el 2018, es un falso liberalismo, es un falso neoliberalismo, porque fue un verdadero saqueo del país, un verdadero engañarnos, que todo mundo se haga responsable, pero las grandes empresas públicas mexicanas se las regalaron prácticamente a sus amigos. Y hay cada ejemplo, que a precios de ganga al amigo fulanito, y que además el Banco Nacional de Obras, Banobras, le presta el dinero para que nos lo compre con eso. No hay inversión privada. No había el funcionamiento de las leyes del mercado. Surgen los grandes monopolios. Nos quejábamos de que había el Teléfonos de México, que era un monopolio estatal. Bueno, pues ahora es un monopolio, pero de Carlos Salinas de Gortari, de Carlos Slim, y viene Telcel, y bueno, pues es casi un monopolio. Ahora hay la intervención de AT&T y algunas otras, pero luego nos enteramos que, bueno, hay una distorsión de las leyes del mercado, hay un manejo faccioso. Y nos hemos enterado recientemente de una serie grande de ejemplos. Pero tal vez la principal ausencia en este periodo neoliberal, te digo, falso neoliberalismo, tal vez la principal ausencia es la honestidad. Había una gran deshonestidad. Nos decían que era para propiciar la competencia. Por ejemplo, en el caso de Pemex, van a venir las grandes inversiones. No llegaron.
vamos a producir más. No hubo mayor producción. Pero sí hubo una enorme cantidad de políticos mexicanos que de la noche a la mañana se hicieron dueños de grandes empresas que antes eran estatales. Entonces empieza la enorme confusión o la fusión, si tú quieres. Los políticos que ahora son empresarios y los empresarios que ahora son políticos. Claudio X González es la gran muestra, el empresario que quiere ser hasta presidente de México, o los expresidentes mexicanos que ahora tienen acciones en una gran cantidad de empresas, ahora resultaron empresarios y con cantidades estratosféricas. Pero hace uno este tipo de videos y no tiene uno el apoyo de, pues, de algún consorcio, de un algo, y cuidado, cuidado. A pesar de que en este momento tenemos libertad de expresión evidente por parte del gobierno mexicano, sobre todo el gobierno federal, pues mira, no han desaparecido a algunos actores fuertes del país, económicos y políticos, a los que no les gustan este tipo de análisis. Hay mucho que decir. Quiero concluir diciendo que en el punto cúspide del neoliberalismo mexicano, los 80, los 90, nos engañaron diciéndonos que nuestros dirigentes tenían que estar bien preparados. Dime, ¿qué nos ganamos con que Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando era niño, tuvo que bolear zapatos y con un gran esfuerzo, una gran preparación, estudió y fue al extranjero, a la Universidad de Yale, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, que ahora es una chichincle que trabaja en la empresa a la que el gobierno mexicano, siendo el presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, le vendió, casi le regaló los trenes mexicanos. Una gran preparación, ¿para qué? Una gran preparación para hacer grandes leyes, grandes movimientos, grandes grupos autónomos, pero todo era ficticio, todo era engaño. Era revolcar la gata, revolcarla mucho, la misma gata, no más revolcada. Y ahora sí lo quiero terminar el video, porque luego me paso aquí horas explicándolo y digo, ¿cómo es posible que nuestro sistema judicial haya sacado de las cuentas bloqueadas a Cárdenas Palomino para que ya pueda disponer del dinero y él ya siendo caso juzgado, y que se ha demostrado que ahí hay muy malos manejos? Y el caso que nos ha tomado mucha atención en los últimos días, en las últimas semanas, el juicio a Genaro García Luna, que ya el martes pasado fue condenado de los 5 delitos de que se le acusaba. Híjole, fue poner a México en el banquillo de los acusados. Nuestro sistema político, nuestro sistema judicial estuvo en entredicho, estuvo en el banquillo de los acusados. Pero la gran sorpresa, te digo, que el día de ayer, miércoles, 3 ministros, se supone que honorables, pero pues uno tiene el derecho de dudar de su honorabilidad, le acaban de desbloquear sus cuentas a la esposa de Genaro García Luna para que pueda disponer de los recursos. Y el principal argumento de estos 3 magistrados, de los que tampoco recuerdo el nombre, me quiero acordar de ellos porque... Pero ¿cómo pueden emitir una decisión así?
a alguien que es evidente que tiene recursos mal habidos que vienen de su unión matrimonial y que además ella es dueña de una enorme cantidad de acciones en varias empresas, la inmensa mayoría de ellas que están siendo cuestionadas, investigadas, y estos 3 magistrados le regresan la actuación en el sistema financiero nacional, que dispongan de su dinero. Híjole. Y el principal argumento fue que no hay una orden internacional expresa que indique a México, al sistema judicial, que se le incluya en la lista de cuentas bloqueadas. Ah, caray. Estos 3 magistrados mexicanos que toman una decisión no por lo que dicen nuestras leyes, no por lo que dice el sistema jurídico nacional, sino por lo que no dicen las grandes decisiones jurídicas internacionales. Yo supongo que estos 3 magistrados fueron a la primaria, a la secundaria, a la prepa. Seguramente hicieron una licenciatura, una maestría, seguramente doctorado. ¿Y qué nos ganamos con su preparación? Una enorme confusión. Seguramente también ya son empresarios. El neoliberalismo, el falso neoliberalismo mexicano. En el siguiente video voy a utilizar todo este argumento para hablar del INE, el Instituto Nacional Electoral, como el INE neoliberal. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, en el estado de Guanajuato, en México. Y en este jueves 23 de febrero del año 2023, estoy aquí pensando, revisando la historia de mi país, revisando lo que nos han dicho nuestros líderes políticos en el siglo XX, y algunos de ellos todavía muy vivos y todavía queriendo engatusarnos con las mismas falsas esperanzas del pasado. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. José Alfredo Jiménez es Premio Nobel de Literatura y eso hay que evidenciarlo. Allí hay una gran cantidad de trabajo. Andrés Manuel, la campana histórica, a su lugar. Regrésala a su lugar.